vamos a empezar un curso de topología de espacios métricos. Entonces, en este primer tema vamos a introducir lo que es un espacio métrico y las propiedades o los conceptos fundamentales que aparecen en espacios métricos. Bien, vivimos en R3 y en R3 todo el mundo sabe qué es la distancia entre dos puntos. Es simplemente la longitud de la recta que los une. Ahora, en ocasiones es conveniente medir distancias en otros espacios o de otras formas. Y como siempre en matemáticas, se quiere una teoría que funcione en las situaciones lo más generales posibles. Entonces, un espacio métrico es simplemente una forma de medir distancias. Bueno, es una forma de medir distancias, pero no necesariamente en R o en R3, sino en un conjunto no vacío cualquiera. Ahora, habrá que definir qué es eso de una distancia entre dos elementos de un conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la definición de espacio métrico. Un espacio métrico es un conjunto no vacío con una aplicación que centramos por D de distancia, que hace corresponder a cada par de elementos de E un número real no negativo, ¿vale? Por R0 más denoto el conjunto de los números reales positivos, incluyendo el 0. ¿Y qué propiedades ha de cumplir esta aplicación distancia? Bueno, pues vamos. La distancia entre dos puntos X e Y es 0. Si D ha de ser una distancia, en R3 la distancia entre dos puntos es 0. Si solo si los puntos son el mismo. Dos puntos distintos están alejados por una cierta distancia positiva. Si solo si X es igual a Y. ¿Vale? Y esta propiedad se cumple para cualesquiera X e Y de E. ¿Qué más? Pues parece razonable pedir también que la distancia de X a Y sea la misma que la distancia de Y a X. Es decir, que no importe el orden de los elementos en este conjunto de pares E por E. Distancia de X y va a ser igual a distancia de Y a X para cualesquiera X e Y de E. ¿Y qué más se puede pedir? Bueno, pues si estamos, por ejemplo, en R2, para que pueda dibujarlo mejor, ¿no? Y tenemos tres puntos X, Y y Z. Podemos formar el triángulo que une esos tres puntos. Entonces, la distancia entre X y Z es la longitud del segmento que los une. Y esa distancia necesariamente no puede ser mayor que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. ¿Vale? Entonces, esta es la propiedad que vamos a pedir a la función distancia. La tercera y última propiedad que le vamos a pedir. Que para cualesquiera X, Y Z de E, se tiene que la distancia de X a Z es menor o igual que la suma de las distancias de X a Y y la distancia de Y a Z. Y esta tercera propiedad es lo que se llama
desigualdad triangular. Vale. Vamos con varios ejemplos de distancias. O mejor dicho, más que distancias, de espacios métricos. Ejemplos. El primero, pues va a ser R, los números reales, con lo que es la distancia usual entre números reales. ¿Cuál es esta distancia usual? Pues d sub u de un par cualquiera de números reales, xy, es simplemente la distancia entre dos números reales, la distancia usual. La forma de medir la distancia entre dos puntos de la recta real es el valor absoluto de la diferencia, para cualesquiera x e y de R. Vale. Es inmediato comprobar que esta distancia, es que esta aplicación de sub u, que se llama distancia usual, repito, cumple las dos primeras propiedades de la definición de espacio métrico, y vamos a ver que también cumple la tercera, la desigualdad triangular. Sean x, y z tres números reales. Vamos a ver cuál es la distancia de x a z. Por definición es el valor absoluto de x menos z. Y queremos comparar esta distancia con la distancia de x a y la distancia de y a z. Para ello, pues utilizamos un truco que se utiliza muchas veces, y es sumar y restar y, ¿vale? En esta expresión, la y no aparece para nada. Queremos llegar a algo donde sí que aparece la y, luego es natural introducirlo de alguna forma. ¿Cómo? Restando y sumando y. ¿Vale? Entonces escribo esto como el x que teníamos, y luego menos y más y menos z. Y esto se puede escribir como el valor absoluto de x menos y bueno, ahora voy a utilizar una propiedad del valor absoluto de números reales, que es simplemente que si tenemos dos números reales, x, o los voy a decir a y b, el valor absoluto de a más b es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Vale? Esta es una propiedad básica del valor absoluto de números reales. Entonces lo que obtenemos es que es menor o igual que el valor absoluto de x menos y, el primero de los números que tenemos, más el valor absoluto del segundo. Y ahora estos dos sumandos, ¿qué son? Pues el primero es simplemente la distancia usual de x a y, y el segundo es la distancia de y a z. Ya hemos comprobado lo que queríamos. Bien, vamos con un segundo ejemplo, que es, en cierto modo, el ejemplo contrario, en cierto modo, repito, no, a el de R. En R con la distancia usual, habitualmente el valor de la función distancia tiene algún significado. En este ejemplo que vamos a ver ahora, que se llama la distancia discreta, la función es, quiero decir, la función distancia no nos da mucha información sobre los puntos.
Entonces, E va a ser un conjunto no vacío cualquiera. ¿Y qué función de distancia vamos a definir? Pues d de xy va a ser... Vale, para que sea distancia, tiene que ser 0 si x es igual a y. ¿Y qué sucede en esta aplicación si x es distinto de y? Pues lo vamos a definir para puntos distintos como 1. Es decir, esta aplicación d de xy simplemente nos va a decir si x es distinto de y o si x es igual a y. Vale, esto, repito, se llama distancia discreta. Y esta aplicación también hace que el par E con esta aplicación D también es un espacio métrico que se llama espacio métrico discreto. ¿Vale? Más adelante veremos de dónde sale esta palabra, cuál es el significado en este contexto de la palabra discreto. Bueno, vamos a comprobar que esta distancia discreta realmente es una distancia, es decir, que el par E con la distancia D realmente es un espacio métrico. Bien, es inmediato simplemente de la definición de la aplicación D, que cumple la primera propiedad de espacio métrico. También es inmediato que cumple la segunda, la distancia de x a y es la distancia de y a x. Y vamos a ver la desigualdad triangular, que habitualmente es la única que puede dar algún problema o requerir algún trabajo, como en el caso anterior. Pues sean x y z elementos de D. ¿Cuál es la distancia de x a z? Pues vamos a ver. Es 0 si x es igual a y, si x es igual a z, y 1 si x es distinto de z. En el primer caso, si x es igual a z, como la distancia de x a z es 0, esto es menor o igual que la suma de la distancia de x a y más la distancia de y a z. ¿Vale? No tengo que preocuparme por cuáles son estos valores, ya que sé que son positivos, luego esta desigualdad es cierta. No hay más que comprobar. Y el caso que nos queda es cuando x es distinto de z. Si x es distinto de z, tenemos que la distancia de x a z es igual a 1 y queremos ver que es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Vale, entonces, ¿esto por qué es cierto? Bien, pues x y z son dos puntos distintos. Y como x y z son distintos, el y que tenemos aquí y aquí, o bien es distinto de x, o bien es distinto de z. Y no puede ser igual a dos valores que son distintos. Por tanto, una de estas distancias es por lo menos 1, y esa desigualdad es cierta. Así pues, ya tenemos otro ejemplo de espacio métrico. Simplemente un conjunto cualquiera con esta aplicación D, que se llama espacio métrico discreto.